porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Abrimos los micrófonos a las voces expertas, científicas, profesionales y académicas para conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no me conocías, yo soy la doctora Julia Torres. Probablemente me has escuchado aquí en Universo con algunas otras producciones. Y hoy precisamente estoy contigo en esto que se llama Diálogos Universo 94.9, en donde mes con mes se aborda un tema específico del mes. Y pues este es el mes de la salud. Y obviamente, pues vamos a hablar sobre salud. ¿Por qué salud en el mes de octubre? Bueno, tenemos fechas importantes. Tenemos, por ejemplo, el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. El 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. El 11 de octubre, que es el Día Internacional de la Niña. El 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. El 19 de octubre, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El 20 de octubre, que es el Día Mundial de la Estadística, y el 23 de octubre, que celebramos aquí en México el Día del Médico. Por eso es que este mes de octubre vamos a platicar sobre salud y vamos a platicar sobre salud integral. Me voy a adelantar un poco y la verdad es que para mí, y ya nuestros invitados me dirán si piensan lo mismo que yo, pero decir salud integral a mí me parece un poco pleonasmo, porque la salud creo que siempre tendría que ser integral. Sin embargo, bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora pues te presento a nuestros invitados, que además son invitados de lujo. Nos acompaña la maestra Adriana Elizabeth Mancilla Margali. Una vez que vayamos a platicar con ellos, te daré la semblanza de nuestros invitados. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias al auditorio por acompañarnos. También tenemos a el doctor Jaime Alberto Bricio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Hace Hola, ¿qué poquito lo tal? conocí, mucho gusto. Mucho gusto. La verdad es un gusto conocer que se difundan temas de salud y de nutrición y de salud en general también, incluyendo la salud mental. De Sí, hecho, me da claro. gusto también escuchar los programas de usted que también son muy útiles para todos nosotros y pues que difundamos esto de la salud. Sí, y hablando de salud mental, también tenemos como invitado al doctor César García Avitia, que hoy también nos acompaña para precisamente hablar de eso, hablar de salud mental. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos, Julia, saludos, maestra Adriana, doctor Bricio. Mucho gusto estar por acá. Esperemos que sea un diálogo muy interesante. Yo también confío en que sí, que sea un diálogo, sobre todo bastante llamativo para quienes nos van a ver en nuestra página de YouTube, que es Universo XHUDC, y para quienes nos van a escuchar por Universo 94.9 o también lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Vamos a iniciar con algunas preguntas que me parecen muy interesantes desde que me las presentaron. Y para esto creo que iniciamos con usted, doctor César. Les voy a platicar un poco quién es el doctor César. Él es licenciado en psicología, es maestro en psicología aplicada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es estudiante de la maestría de bioética en la Universidad de Colima. Él es profesor de la licenciatura y del posgrado en la Facultad de Psicología aquí de la Casa de la Universidad de Colima y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente desarrolla la línea de investigación sobre comportamiento ético profesional. También participa en equipos de investigación sobre significado, redes semánticas y bienestar ocupacional y es autor de diversos capítulos para libros académicos y artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales.
un experto en toda la palabra. Doctor César, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿La podemos construir? Es decir, ¿es algo que se construye? ¿Es algo que nos acompaña el resto de nuestra vida? ¿Qué sucede con la salud mental? Bueno, empezando por la idea de qué hablamos cuando se trata de este concepto de salud mental, en realidad no hay un acuerdo universal. Por supuesto, hay algunas intenciones, por ejemplo, de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, de definirlo, pero igual con el caso del concepto de salud en general, pues en realidad hay muchos elementos que están incluidos en ello y por eso tampoco estamos de acuerdo todas y todos los que trabajamos en el área de la salud en cómo podemos entender la salud mental. Algunos dicen que tiene que ver, por supuesto, con un estado de bienestar, ¿no? Un estado de bienestar que también está establecido desde la idea de salud misma, pero que este estado de bienestar también tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, de los potenciales que tiene cada ser humano, la posibilidad que tenemos de estar afrontando los problemas de la vida, las distintas tensiones que tenemos en la vida cotidiana, que podamos tener una vida productiva, fructífera, y que además podamos aportar algo positivo a nuestra comunidad. Así es más o menos como la OMS suele referirse a la salud mental. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en cada uno de estos elementos, pues habría mucho que cuestionarnos y mucho que analizar. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, si tú no estás ahorita empleado, no estás aportando nada a través de tu trabajo a la comunidad, entonces, ¿qué pasa? Ya no tienes salud mental o tienes menos salud mental. En ese sentido, pues muchos hemos cuestionado y muchas han cuestionado este tipo de aspectos normativos de las definiciones de salud mental. A la hora de la práctica, psicólogas, psicólogos o profesionales pues de la salud mental, que también incluye psiquiatría y demás, pues en realidad han trabajado con un modelo que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Que es primero pensar en lo negativo para definir lo positivo, ¿no? Es Sí. decir, no sabemos bien qué es salud, pero sí podemos identificar más fácilmente qué es enfermedad. En el caso de la enfermedad física, pues el modelo biomédico lo ha trabajado así desde hace mucho tiempo. En el caso de la psicología clínica particularmente, la que trabaja con trastornos mentales o con salud mental en concreto, pues también se ha dedicado durante un buen tiempo a identificar los trastornos de salud mental. Entonces, esa visión de enfocarse en aquello que se considera negativo, pues ha facilitado de alguna manera la práctica, ¿no? De la psicología en búsqueda de solución de ciertos tipos de problemas. Pero por desgracia nos deja con ciertos vacíos a la hora de pensar y qué debería de ser ese lado bueno, ese lado positivo de la salud mental. Desde hace algún tiempo ya precisamente se ha desarrollado esa línea también de una salud mental positiva, es decir, pensarla desde esa forma que no tiene que ver con no tener un trastorno, ¿no? Que la salud mental antes, y hasta la definición de la OMS, ¿no? De los 40 dice, salud es más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Sí, Entonces, claro. salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. Pero la verdad es que todavía estamos en las ciencias de la salud, en las ciencias psicológicas del comportamiento, con un montón de ideas diferentes sobre cómo podríamos hablar de ello. En este tipo de circunstancia, la siguiente pregunta que haces, Julia, sobre ¿se puede construir? ¿Se puede tener la salud mental o se llega a la salud mental como si fuera un estilo de estado fin? Como algo Eh, que buscamos, ¿no? yo creo que es un continuo, ¿no? En el caso de la salud física y mental, pues tenemos que hacer cortes, ¿no? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te encontraste ayer? ¿Cómo te encontrarás mañana? En cada momento uno está en un estado diferente. En cuanto a salud mental, es lo mismo, pero igual que en el caso de la salud física, pues tenemos, por supuesto, pues un desarrollo que es acumulativo. Lo que me sucede en el pasado va teniendo efectos en el presente y los tendrá en el futuro. Entonces hay acumulación, por supuesto, de una serie de procesos que me pueden llevar a estar en un estado particular en un momento específicamente hablando, ¿no? Entonces, podríamos pensar bajo esta circunstancia de que es un continuo, que también continuamente tendríamos que estar trabajando para
disfrutar de condiciones de una buena salud mental. Pensando en aspectos también de tipo subjetivo y objetivo, fíjense que la salud mental, igual que la salud física, tiene aspectos subjetivos y objetivos, ¿no? O sea, alguien puede llegar y decir, yo me siento bien, pero desde afuera alguien también podría decir, usted parece ser que está bien, que se siente bien o que está en una buena condición, pero también puede haber disparidad, ¿no? Alguien puede decir, usted está mal y yo puedo decir, yo estoy bien, yo me siento bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las adicciones, ¿no? Alguien puede Claro. decir, es que yo me la paso rete bien aquí en la nube, ¿no? Cuando consumo tal y cual sustancia, pero los demás podrían decir, no, pero ya perdiste tu trabajo, tu familia ya está en conflicto, en problemas. Entonces, vaya, tanto los aspectos subjetivos como objetivos de la salud mental tendrían que estar tomados en cuenta y en cada momento, ¿no? De nuestra existencia, o al menos de vez en cuando, estar autoevaluándonos o incluso asistiendo a que alguien más lo haga para ver precisamente cómo andamos, ¿no? Yo creo que uno de los indicadores más importantes en este sentido es precisamente cómo se siente la persona. De hecho, en psicología, quienes suelen ir a que un psicólogo o psicóloga les apoye son quienes tienen algún malestar, ¿no? Manifiesto, se sienten mal. También hay algunos casos en que van porque alguien más los lleva, por ejemplo, de nuevo, cuál sería en el caso de una adicción, ¿no? Pero la mayoría son porque las propias personas se sienten mal. Entonces hay que darle mucho valor a eso, ¿no? A ese aspecto relacionado con la percepción subjetiva de bienestar. Este bienestar psicológico que va mucho más allá de la idea de no estar mal, ¿no? Entonces, yo creo que igual que la salud física, aunque en realidad, como tú bien decías, Julia, pues tendríamos que hablar de una visión integral porque está interrelacionado. Por supuesto que el malestar físico me puede llevar al malestar emocional, malestar psicológico. Una mala nutrición afecta a mis aspectos físicos y también afecta a mis aspectos de índole psicológico. Entonces, todo está, por supuesto, interrelacionado. Entonces, en ese sentido, tendríamos que estar monitoreando, tendríamos que estar reflexionando continuamente sobre nuestro estado de salud integral para así también tener como cierta noción de cómo andamos en sus áreas en lo particular. Lo que sí podríamos decir también es que nunca va a ser un estado que ya llegamos a él y ahí nos quedamos, ¿no? Ah, ya me senté en el estado de la salud mental y ya no se me va a ir de aquí. No hay Siempre tendríamos que perfección. estar, exactamente, siempre tendríamos que estar como pues estamos continuamente en necesidad de adaptarnos a nuevas condiciones, siempre van a surgir nuevos problemas, estamos en desarrollo permanente, vamos envejeciendo, por ejemplo, entonces siempre tendríamos que estar readaptándonos y por ende estar buscando la salud, ¿no? Entonces creo que lo podríamos poner de ese tipo. Podemos estar construyendo la salud Exacto. buscándola Sí, claro. permanentemente, ¿no? O sea, tenemos que estar procurándola de manera permanente o continua porque no va a llegar ese momento en que ya puedas decir, yo ya llegué y yo ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Por desgracia, no es así. Entonces, Todavía no somos biónicos ni somos maquinitas que nos programan. No sé si alguna vez nos va a pasar, pero todavía tenemos que hacer el trabajo nosotros. exactamente. Entonces, vaya, pues desde mi perspectiva, la salud mental es por supuesto una prioridad que cada vez más gente ha reconocido. No se trata nada más de algo que en la psicología se hable o en la medicina, en la psiquiatría. Creo que la pandemia trajo mucha conciencia sobre la relevancia de la salud mental y Sí. sobre la importancia también de estar buscando clarificar de qué se trata la salud mental y cómo vamos a acercarnos a ella, ¿no? Hay una tendencia precisamente en el discurso sobre el bienestar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro gobierno actual. Habría que entonces pensar qué es eso, ¿no? Y ahí quizá tengamos respuestas más claras sobre qué se supone que es la salud mental. Y hacerlo en conjunto como lo estamos haciendo ahora, hablando de salud mental en este momento, pero bien lo dijiste tú, doctor César, si me permites que te tutee. Por A veces supuesto. lo que comemos no nos hace sentir tan bien o habrá personas que sientan un poco de culpa y ahí ya estoy entrando en terrenos escabrosos. Pero hablar de esta parte, de una adecuada alimentación, de una relación sana con la comida, pues de eso nos va a platicar el doctor Jaime Alberto Bricio Barrios. Te cuento a ti que nos estás viendo y que nos estás escuchando quién es. Él es licenciado en nutrición, es maestro en ciencias médicas, maestro en seguridad alimentaria,
y doctor en ciencias médicas. Profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina aquí en la Universidad de Colima. Cuenta con 14 artículos científicos publicados. Ya iba a decir 14 títulos nobiliarios, doctor, discúlpeme. Ya ve Ok. estos ojos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su línea de investigación es sobre nutrición y enfermedades neurodegenerativas en las personas adultos mayores. Es miembro fundador de la Asociación Civil DAYIN, que significa Desarrollo de Ayuda con Investigación. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y la pregunta para usted, doctor Bricio, es la misma, en el sentido de, obviamente, la parte de alimentación, de nutrición. Se escucha mucho y ahora con todas las redes sociales, bueno, hay 1001 expertos que ponen su opinión en capsulitas de 1 minuto que la verdad no sé si a veces realmente informan o desinforman. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentación, de nutrición? Y la misma pregunta, ¿la podemos construir? Tiene mucha razón, doctora Julia. Resulta que los profesionales ya tenemos estos retos nuevos donde pues ya tenemos mucha información. Es una ventaja si la sabemos utilizar. Es Claro. una desventaja si es que la utilizamos para poder manipular y para poder obtener beneficios personales, como en este caso es monetizaciones para quien creó el contenido, ¿no? Basados en esta información que tenemos, bueno, es muchísima y la respuesta la verdad es que es compleja. Primero comprendiendo que no es lo mismo alimentación que nutrición. Cuando nos referimos a alimentación, podemos imaginarlo como que es de la boca para afuera. O sea, todo lo sociocultural que influye para, por ejemplo, que decidas comer una pizza, Claro. que se te antoje comer una manzana, que tu familia te dijeron que comer sandía en la noche cae pesado, pero que unos tacos está bien. Esos son los factores Con refresco, socioculturales, doctor, con refresco. como el pozole con refresco, que si no, no es pozole. Por Óigame. ahí va. Eso, justo eso es alimentación. Y si nos vamos desde ahí, pues vamos a ver que es complejísimo. Fíjense cómo es que nos podemos dar cuenta que tu grado de estudios, con quién estudiaste, cuáles son tus propios valores, qué expectativas tienes de tu salud, qué antecedentes tienes. Son tantos detallitos que tendremos que comprender. Y eso es alimentación. Cuando nos referimos a la nutrición, ya nos enfocamos ahora sí a la parte biológica, donde ya encontramos que esos alimentos pues tienen nutrimentos, esas sustancias químicas que nos mantienen vivos, que nos ayudan para seguir con vida como tal, que permanecen ahí, algunos se van perdiendo, algunos se van utilizando, es esa parte. El hecho de que nosotros como profesionales de la nutrición nos veamos como con esa idea de que nos enfoquemos solamente en la parte biológica, como decir, esta persona vive con diabetes, te voy a cuidar los hidratos de carbono, te voy a cuidar las grasas. Suena simple. Suena. Ojalá fuese así de sencillo, ¿no? Donde el profesional te diga qué hacer, tú lo haces y ya está. Pero no es así. De hecho, nos hemos quedado con esa idea porque es algo práctico, donde tal vez el paciente o la persona, el cliente o la clienta dice, no le voy a decir esto porque me va a regañar, me va a prohibir tantas cosas y mejor me evito decirlo. Como por ejemplo la situación de medicina y el uso de herbolaria, ¿no? ¿Cómo es Sí, que lo claro. tenemos tan arraigado a nuestra cultura? Pero probablemente va a haber regaños por ahí. Tal vez porque no hay mucho conocimiento al respecto, tal vez porque sí es peligroso. Bueno, eso ya dependerá. El hecho de que veamos a la nutrición respecto a esta parte de que es compleja nos ayudará a tener también mucha paciencia en cómo tener estos hábitos. Resulta que sí podemos construir una buena alimentación, una muy buena nutrición también. ¿De qué depende? De comprender de qué manera podremos influenciarnos. Véanse que si te vas a alimentar, una parte va a ser por ti misma, por ti mismo,
lo que sabes de nutrición, lo que te gustaría comer, tus metas que tienes, tus expectativas, incluso hasta tu estado de salud actual. También va a haber factores interpersonales donde influye la familia, amigos, conocidos, las personas que te están Bastante. rodeando, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, no me dejará mentir la doctora Julia que luego decimos recomendaciones específicas de salud y tal vez ahí estuvo la tentación del vecino o la mamá, el esposo, la esposa que te dicen, no, espérate, mejor no le hagas caso ahorita y ponte a hacer esto. Igual no te lo dicen directamente, pero hay ciertas actitudes que influyen, ¿no? El lunes Eh, empiezo, doctor. exacto. Tantas cosas que tenemos ahí por comentar y muchos ejemplos que yo creo que nos podemos encontrar al respecto. Y ahí no acaba el asunto. También hay factores ambientales y también las políticas públicas que van a influir en la forma en que te alimentas. Vean esto, cómo es que, por ejemplo, cuando estuvo la campaña de planificación familiar, cómo es que se destinó tanta energía, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto recursos, tanta publicidad para que se pudiera hacer este control y ya vemos los resultados, cómo es que la cantidad de integrantes por familia se redujo. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay apoyos donde te dan leche, por ejemplo, donde te dan despensas, donde incluso te dicen cómo puedes preparar tus alimentos. Todo eso influye en ti. A lo que voy con toda esta información es que podemos ver la nutrición desde dos aristas. Desde la parte como usuarios, como nosotros, que somos los clientes, los comensales, los que estamos trabajando para poder alimentarnos. Pero la otra es la versión indirecta, que es como nosotros, como sociedad. Y ahí hay un término muy interesante que tenemos que comprender, que sería la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria es cuando tienes esa certidumbre, esa seguridad de que vas a tener ese alimento, que va a ser nutritivo para ti, que va a ser útil para que te desarrolles, seas una persona productiva y la ventaja es que permanezca con el paso del tiempo. Si no cumple con todos estos elementos, habrá inseguridad alimentaria. Lo menciono porque muchos de nosotros, tal vez podemos estar a gusto en la forma en que estamos actualmente. Si quiero comprar comida, tal vez la puedo conseguir. Tengo opciones para comprarlas de acuerdo a mi situación y a mis gustos, pero no todo el tiempo hemos estado así. Ha habido situaciones en distintos lugares, incluyendo en México, donde ese alimento ha estado deficiente y seguro eso afecta en la salud de las personas. Si hablamos de seguridad alimentaria, tendremos que recordar que en México, al menos en la percepción, 6 de cada 10 mexicanos tienen inseguridad alimentaria. Ahí es cuando tenemos que pensar que hay tantas cosas que influyen. Si tienes el alimento disponible, por ejemplo, en México producimos muchísimo alimento apto como para que tengamos para todos los mexicanos. Una cosa es que lo produzcamos y otra cosa es que llegue a todas las personas. Eso es disponibilidad. El hecho de que hablemos de que si lo pudiera pagar, el poder adquisitivo, ya estamos hablando del acceso económico. Si lo utilizan de una forma segura, donde no les genere enfermedades transmitidas por los alimentos y que también les permita desarrollarse de manera oportuna, ya estamos hablando de la utilización adecuada de los alimentos. Y por último, si permanece no solamente por temporada, sino con el paso del tiempo, hablaremos de estabilidad. Tenemos que comprender que esto de construir una buena alimentación para tener salud tiene que ser un trabajo permanente, como mencionaba el doctor César. Nosotros todos, como personas, como sociedad, estamos cambiando constantemente. Comprendamos también que la nutrición es algo continuo y que tendrá que también modificarse con el paso del tiempo y también con el paso de tus etapas de la vida en la que te encuentres. Entonces, esa es la parte interesante de nutrición. Hay muchas cosas en las que estará involucrada. Claro, cuando hablamos de salud, como usted bien lo dice, doctor, eh, esto es un movimiento. Salud es constante cambio, constante redescubrir cosas, reacomodar, reajustar. Y por supuesto que tiene que ver con la salud mental, por supuesto que tiene que ver con la salud
alimentaria, con la nutrición, pero creo que también tiene que ver con qué hacemos con esa información y que tengamos cuidado con la información. Y para esto hablaríamos un poco de ética, que es nuestra siguiente invitada, la maestra Adriana Elizabeth Mancilla Margali. ¿Se pronuncia así, maestra? Corríjame, ¿sí? Muchas gracias. La maestra Adriana es licenciada en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Colima. Es maestra en Estudios Humanísticos. Tiene una especialidad en Filosofía por el Tecnológico de Monterrey. Cursó el doctorado en Derecho por la, ayúdeme maestra, Universidad. Es la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias. Profesora investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, institución en la que se ha desempeñado desde el año 2000. Es integrante del cuerpo académico Filosofía de la Convivencia, que actualmente tiene como línea de investigación Filosofía de la Convivencia, Ética, Salud y Relaciones Pacíficas. Sus intereses de investigación versan sobre ética y justicia social. Bueno, viene muy ad hoc a lo que habla el doctor de tener este acceso alimentario, especialmente asociados con aspectos de bioética en el campo de la medicina clínica y las políticas de salud. Se ha especializado también en conducción de comunidades de indagación, formación de docentes del área de filosofía y en aplicaciones de la ética en escenarios de la vida cotidiana. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en filosofía. Bienvenida. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muchas gracias, Julia. Buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros de mesa. Y retomando, pues, esta pregunta que he hecho al doctor César y al doctor Alberto, también tendríamos que hablar sobre bioética, porque la bioética, por lo que ahora escucho o he escuchado al doctor César y al doctor Alberto, está ahí, está intrínseca, aunque muchas veces no la vemos, sobre todo el grueso de la población. Bueno, me incluiría yo también ahí, ¿no? Como que es la parte de, bueno, sí sé que tengo que actuar bien, pero hasta ahí. Platíquenos cómo es que entra la bioética en la salud y en esto que hemos estado platicando. Sí, bueno, tiene su historia, ¿verdad? Porque llega un momento, sobre todo si nos enfocamos en el siglo XX, en el que cuando comienzan los vertiginosos avances de la ciencia, de la tecnología en materia de salud, y comienzan a darse a la luz algunos acontecimientos de investigaciones que se habían hecho con seres humanos sin su consentimiento informado, sin haberles preguntado si estaban de acuerdo, empiezan a salir a la luz en el siglo XX todos estos acontecimientos que ponen en entredicho los avances de la medicina y del conocimiento que se está generando y de las técnicas biomédicas. Entonces surge con mucha fuerza esta disciplina que se llama bioética, y yo más que una disciplina, me gusta decir que no es una disciplina porque justamente es el encuentro entre muchas disciplinas, más bien claro, me gusta decir que es un abordaje, ¿verdad? Un abordaje multidisciplinar de fenómenos que tienen que ver con la salud, y la salud entendida en el más amplio sentido de la palabra salud, que decías hace un rato, ¿no? El problema de los conceptos normativos de salud es que de pronto se vuelven un poco escurridizos, ¿no? O sea, no sabemos bien de qué hablamos, porque finalmente podríamos estar hablando de salud en muchos sentidos. Hay quien dice que si hablamos en términos normativos de salud, parecería como que estamos hablando de un derecho a la felicidad, ¿no? Y el derecho a la felicidad no lo puede garantizar ningún Estado, pero bueno, lo cierto es que la ética y la bioética comienzan ahí justamente como para decir, a ver, salud no solamente es un estado físico, la salud no solamente es un concepto biológico o fisiológico, sino que también tiene estos componentes de la sociedad en la que vivimos, de los determinantes económicos, culturales, educativos, que marcan nuestras formas de vida y que también impactan en cómo se vive la salud y cómo se desarrolla una persona y cuánto puede llegar a vivir y de qué se va a enfermar. Entonces, todos estos componentes, pues, también son vistos y evaluados desde la ética, y entonces la ética se vuelve muy relevante en estos temas. Hay que decir además que hay quien dice por ahí que todos estos problemas
le salvaron la vida a la ética, dice por ahí un filósofo, Joseph Tolmin, porque dice la ética se había vuelto un tanto irrelevante porque se había hecho una discusión sobre conceptos y juegos de palabras parecía, pero de pronto estos problemas se ponen ahí en la realidad, en los medios de comunicación y se exige una reflexión desde la ética para resolverlos. O sea, ética, tienes que bajar al mundo de los problemas reales, de los que están enfrentando los seres humanos, y entonces es que se vuelve relevante la bioética. Y bueno, la bioética es este abordaje, ¿no? Bajo la idea de que finalmente, como decía César, me parece muy interesante, ¿no? La salud no es algo que se tiene y se pierde y se regresa a él, sino que es un proceso humano, ¿no? De configuración humana, y en ese sentido, pues tiene que haber participación de los seres humanos cuya salud está en juego o cuya salud está involucrada. La bioética, como la ética, sobre todo marcadamente en el siglo XX, es un abordaje dialógico de estos fenómenos, pretende ser un abordaje dialógico entre disciplinas, pero también por parte de quienes están involucrados como actores de la sociedad que están viéndose afectados por los temas de salud, por las políticas de salud. Así, por ejemplo, tenemos la participación de la sociedad en temas de salud, por ejemplo, en los comités hospitalarios de bioética, ¿no? Sí. Los comités hospitalarios de bioética que existen por ley, pues tienen que estar conformados de una manera multidisciplinaria, pero también con participación de la sociedad. Entonces, gracias a la bioética o impulsando la bioética, lo que se desea es tener un control social de las decisiones y de las medidas, las políticas que se impulsan en materia de salud, bajo la idea de que todo aquello que se esté haciendo en materia de salud no tiene nada más que ver con los expertos o quienes se mueven en el mundo de la salud, como suelen ser los médicos, las enfermeras, los psicólogos, las trabajadoras sociales o cualquier experto, sino que finalmente estamos resolviendo o tomando decisiones que no nada más tienen que ver con un paciente, sino que tienen que ver con la sociedad en general. Estamos tomando decisiones sobre cómo tratamos a las personas enfermas de cierto padecimiento, qué decisiones tomamos en ciertas circunstancias, qué es la vida, quién se puede considerar que sigue vivo o que ya murió, cómo vamos a hacer para tratar a pacientes que no pueden expresar, por ejemplo, con claridad y sin duda su voluntad. En fin, todos estos temas que van mucho más allá de lo que le sucede a una persona en concreto y que tienen que ver con lo que vamos haciendo de nuestra sociedad y cómo vamos construyendo nuestra sociedad, con qué valores, con qué criterios. Yo me atrevería a decir que la bioética ha nacido y está ahí para dos cosas principales. Una, para asegurar el respeto a la dignidad de las personas, ahí donde está en juego su voluntad, para que puedan decidir sobre cómo viven su vida, sobre cómo viven sus enfermedades, sobre si participan o no, por ejemplo, en investigaciones. Eso me parece una de las grandes tareas de la bioética. Y en segundo lugar, y muy importante también, sobre todo en países como el nuestro, el asegurar el acceso equitativo, justo, de los beneficios que se tienen sobre el conocimiento, del conocimiento biomédico, de las tecnologías. Esto es muy relevante porque ya lo ha comentado antes el doctor Alberto Bricio. Finalmente tenemos, él decía, el alimento es algo que hay que distribuir. Finalmente la salud es también un elemento, vamos a decirlo así, un producto que se ha de distribuir en la sociedad. Y entonces, desde la bioética hay que garantizar que este bien, que es la salud, es un bien a distribuir, pues que llegue a todos aquellos que lo necesitan y con oportunidad y con calidad. Entonces, esos dos temas me parece a mí que son los temas clave de la bioética: asegurar la dignidad de los seres humanos en todos esos momentos en los que tiene contacto con la medicina, con la investigación biomédica, y también asegurar el acceso de todas las personas a estos beneficios. Se dice muy fácil, pero evidentemente es muy complicado.
Y precisamente por ser tan complicado, por ser un tema tan complejo, es que se requiere la participación multidisciplinar. Por eso es que importa saber, por ejemplo, tener la participación de la medicina que aporta los saberes sobre la salud humana, pero también tener la participación del derecho, que es el que organiza la distribución de la salud como un bien que se distribuye, pero también tener la participación de los filósofos, ¿no? Que ven Sí, claro. por los temas de dignidad y exactamente y asegurar la justicia social, ¿no? Entonces, es ahí donde se vuelve relevante el enfoque multidisciplinario y eso es la bioética, ¿no? Una manera de abordar los problemas poniendo preguntas, ¿no? Haciendo los cuestionamientos desde la ética y avanzando posibles respuestas. Eso también hay que decirlo, la bioética, como la filosofía toda, como la ética en sí misma, pues no es una disciplina que aporte respuestas definitivas, ¿no? Sino que se aproxima a los problemas y da algunas luces, ¿no? Hace algunas preguntas y siempre va como con una actitud dialogante y provisional, ¿no? O sea, vamos Sí, claro, de viendo. cómo ponernos de acuerdo. Si digo Exactamente. algo erróneo, escuchándola y viéndolos ahora en pantalla, me queda claro, al menos a mí, y yo así lo interpreto, la bioética es como este moderador de cada una de nuestras disciplinas, del área médica, que ve la parte física, del área de nutrición y que ve este comportamiento, y de alimentación, que ve este comportamiento externo, pero que también nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, y la otra parte de la parte emocional, la parte psicológica y demás. Muy interesante. Gracias. Vamos a un corte, a ti que me estás viendo y que me estás escuchando. Es muy, muy rápido. Vamos a continuar charlando aquí con nuestros ponentes. Esto es Diálogos Universo 94.9. ¿Qué tal? Ya regresamos a Diálogos Universo 94.9. Hoy estamos charlando sobre salud integral, porque es el mes de la salud, octubre. Ya te había platicado en el primer bloque todas estas fechas conmemorativas que tenemos. Hoy estamos platicando con la maestra Adriana Mancilla, con el doctor Alberto Bricio y con el doctor César García, cada uno de ellos especialistas en una rama de la salud muy, muy importantes. La maestra nos hablaba sobre bioética, el doctor Bricio sobre nutrición y alimentación y el doctor César sobre psicología, sobre la parte psicológica y emocional y de salud mental. Doctor Alberto Bricio, retos sobre la salud de la alimentación, hablando, insisto yo, decir salud integral, para mí es como ser redundantes, la salud debería englobar todo, pero bueno, esa es mi postura. Coincido con esa opinión. Sabemos que salud es esta parte del equilibrio biológico, psicológico, social y todas estas partes complejas que habíamos visto. Parece ser como que es un recordatorio nomás que recuerdes que es integral. En nutrición nos conviene poner integral porque como que va ad hoc con nuestra profesión, pero lo que es cierto es comprender que tenemos muchas situaciones en salud. Ya descubrimos, gracias también a muchos aprendizajes que tuvimos de la pandemia, que la salud mental es una cuestión prioritaria, la parte social indispensable también, y que está muy vinculada con la parte física. La alimentación va acompañada con muchas de esas condiciones. Resulta que tenemos también muchas problemáticas que no es tal cual por responsabilidad de la forma en que te alimentaste, sino más bien que estuvo acompañada y uno de los muchos factores fue la alimentación. Entonces, esto nos invita a reconocer varias cosas. Una de ellas es, otra vez, vale la pena ser repetitivos en esto, es una situación compleja que no tiene soluciones sencillas. Sí, de La acuerdo. otra es que si estamos hablando de alimentación, pues ocupamos estudiar sobre ello. Y ahí la parte de la investigación, el contacto de la investigación con las personas tiene que ser indispensable. Y también otra cosa que nos invita es que tenemos nosotros como ciudadanos, como sociedad, tener esta apertura
y también esta curiosidad de querer comprender un poco más sobre cómo está impactando la forma en que yo estoy haciendo las cosas en mí, en mis seres queridos y en toda la sociedad. Es decir, tal vez se me hizo fácil comprar algún café. Sí, esta vez le pongo azúcar. Ya después me voy a cuidar. Bueno, ve checando qué impacto tiene esto, ¿no? No solamente hablando del miedo del azúcar y diabetes, no voy por ahí. Más bien es, ¿qué más aparte de esta parte biológica? Si estamos ¿Quién te utilizando vio, no? sexuales. ¿Quién te vio También, que lo hiciste? El que te le vendió el azúcar, tu hijo, exacto. etcétera, etcétera. Sí, cositas que podemos hacer del día al día. Estos retos son indispensables. Cuando compres despensa, ve checando, e incluso imaginando o hasta incluso si tienes mucha curiosidad, ve explorando cómo es que te va, cómo es que llegó ese alimento a ti. ¿Cuántas cosas habrá pasado ese producto? Incluso tal vez ha viajado más ese producto que tú en un año, pero pues ahí está para ti. Hay que retribuir de alguna manera. Y una de esas cosas es eso, reconocer que es una situación compleja, que nosotros, aunque pensamos que no tiene tanto impacto, resulta que sí tenemos ese impacto como sociedad. Están sucediendo muchas cosas en el mundo, creo que podemos hacer muchas cosas y bueno, con la alimentación seguro que sí. No te esperes a que llegues con un profesional de la salud para pagar una consulta y empezar a actuar. Puedes hacerlo desde tu propia cuenta, puedes consultar fuentes oficiales, fuentes que consideres confiables y si no, estamos también los profesionales de la salud que te podremos confirmar si va por ahí o si no va por ahí. Esos serían mis consejos. Al final, parte de este reto con la alimentación y con la nutrición tiene que ver, insisto, en voltear a vernos, a mí, a mi familia, a mis vecinos, no es que seamos chismosos, y después a la sociedad en general. Y en este sentido de verme, pues creo que ahí hay un reto enorme para la salud mental, doctor César. Bueno, es uno de los muchos retos, ¿no? Poder ser eh, autocríticos, ¿no? Empezando por observar cómo es que nos comportamos en la cotidianidad, qué tipo de situaciones son las que estamos experimentando. Por ahí podría empezar a mejorar también nuestra salud mental, ¿no? Es algo sumamente complejo, ya lo decía el doctor Alberto. Eh, si estamos hablando de salud integral, lo que primero tenemos que empezar a hacer es que veamos la salud como integral. Tú decías al principio, Julia, parece pleonasmo, sin embargo, muchos y muchas no lo ven así, incluyendo nuestras propias disciplinas, ¿no? Entonces, Sí. medicina se enfoca en una cosa, psicología en otra, nutrición en otra, y lo vemos de una manera parcelaria. En realidad, no podemos pensar que vamos a estar bien en alguna de las áreas y estando mal en otra, hablando en términos de bueno y malo, un tanto genéricos. Eh, estas interrelaciones que hay entre los fenómenos relacionados con la salud física, mental y el bienestar social, por supuesto que cada vez han tenido más claridad para los científicos, ¿no? Pero si en la ciencia todavía no termina de cuajar esta visión interdisciplinaria, que ya decía también la maestra Adriana, que es un reto que tenemos que seguir, no solo desde la bioética, sino en general en la ciencia, pues entonces mucho menos está terminando de consolidarse en la gente. La gente sigue pensando en esa visión de no me siento mal, entonces estoy bien. No estoy enfermo, no tengo un síntoma, entonces no tengo problemas. Entonces, Claro. claro, qué bueno no tener problemas, eso sin duda alguna sería algo deseable, pero la salud ya tendría que ver también con estas condiciones que cada vez sabemos más que son condicionantes sociales, condicionantes de interacción entre personas, aspectos relacionados con políticas públicas y demás, que si tenemos pues mucho más cuidado en trabajar sobre ellas, probablemente estemos en mejores condiciones de procurar salud para la gente, ¿no? Y para nosotros mismos y nosotras mismas. Creo que como reto, entonces, a nivel persona, no psicólogo, no médico, no científico, como reto es también valorar más la salud integral, ¿no? Entonces, para poder valorarla, por supuesto, lo primero que necesitamos es también identificar la forma en que eso influye en nuestro
bienestar en nuestra condición de vida. La salud, por supuesto, tendría que ser pensada como una condición de posibilidad para que todo lo demás suceda, ¿no? Sí, No estamos en posibilidades de disfrutar de condiciones satisfactorias si no existe cierto eh, nivel básico, por decirlo de alguna manera, de salud. Entonces, en ese sentido, hay que revalorarla, ¿no? A la salud, hay que hacer que las personas tengamos más, le demos más valor, tengamos más eh, cuidado, ¿no? Seamos más responsables de estos aspectos ético-valorativos en relación a ello. Y también hay que exigir que las condiciones de la sociedad mejoren, porque creo que entre los retos que tenemos y las condiciones que por desgracia van empeorando en muchos sentidos, por los sistemas económicos y políticos, por las divisiones sociales, por las condiciones, por ejemplo, la inflación que está ahorita en el mundo rampante. Entonces, obviamente, eso hace que el acceso a tener condiciones sociales, condiciones de bienestar social o psicológico o de salud, pues se vayan alejando, alejando, alejando y eso creo que además, conociendo que es tan importante, pero que al mismo tiempo no puedes acceder a ello, entonces eso nos hace sentir peor, ¿no? O sea, quizá la gente antes que no reconocía la importancia de cuidar ciertas cosas, pues quizá por lo menos no se preocupaban, pero si reconoces la importancia y además no puedes acceder a ello, eso te trae frustraciones y te trae más malestar. Entonces, vaya, las condiciones desde lo macro social hasta las condiciones de grupos sociales específicos, nuestras familias y por supuesto nosotros mismos tendríamos que estar viendo qué podemos hacer para estar mejorando nuestras condiciones que nos lleven hacia una mejor condición de salud y también de lo que nos rodean. Yo creo que también hace falta mucho eso, ¿no? No verlo desde una perspectiva tan individualista, sino también estar pensando en que hay una integración entre las personas, ¿no? Entonces, mi familia, mi comunidad y demás, esa visión mucho más colectiva, creo que puede llevarnos por un mejor camino que el que hemos caminado hasta ahora. y Eso sería mi opinión. a tener comunidades saludables. Gracias, doctor. Y creo que el doctor César le dio una muy buena introducción, maestra Mancilla, ¿no? Hablando sobre el reto que tiene entonces ahora la bioética en todo este sentido de hablar de salud y de tratar de construirla. Sí, claro, porque si la pregunta es cuál es el reto de la bioética, yo diría justamente el reto está en su esencia, en su naturaleza, que es la multidisciplina. Entonces, el propiciar las condiciones de un diálogo equilibrado entre puntos de vista, entre enfoques, es necesario y no es fácil, ¿no? Y hay que hacer valer esa necesidad. Ahora que mencionaba César, por ejemplo, el tema de la inflación, que tiene los precios tan elevados, si vamos a tratar de resolver el tema de la inflación, tenemos que hacerlo también sin descobijar otros asuntos, ¿no? Como por ahí está circulando por ahí la noticia de una posible medida de hacer que los alimentos que vamos a importar no tengan que pasar por las revisiones sanitarias para abaratar los costos, ¿no? Y que lleguen a la población más bajos en su precio, tratando de resolver el tema del acceso al alimento desde el punto de vista económico, pero no puedes descuidar también la salud física de los posibles consumidores de Claro, alimentos que sí. no pasen las regulaciones. Entonces, justamente es que además es la naturaleza de la filosofía y por lo tanto lo es de la ética. La filosofía siempre ha sido esta mirada integral de la realidad. Hay que recordar que así, esa es la filosofía. El espíritu filosófico es la comprensión de la realidad entera con toda su complejidad y las relaciones entre sus diferentes dimensiones, que solamente pues por algún acontecimiento en la ciencia después se fue especializando el conocimiento, el saber científico, pero la mirada filosófica es esta mirada integral de la foto completa en la que no puedes descuidar un elemento por cuidar el otro, ¿no? Y esa es justamente la visión de la bioética, ¿no? Tienes que tener en todo momento la mirada puesta en que no pases por encima de la dignidad de los seres humanos, de sus derechos básicos, del acceso de todos a los mismos beneficios. Entonces, ¿cómo propiciamos que las disciplinas hablen, que las políticas hablen unas con otras para que podamos asegurar
pues esto, ¿no? El respeto a la dignidad, a la autonomía de las personas y el acceso a los bienes que se van generando desde el conocimiento médico, desde la tecnología, etcétera. Entonces yo diría que ese es su principal reto, pero hay otro, ¿no? Que es también que la misma bioética tiene, para ser efectiva, para ser útil, tiene que evitar el riesgo de convertirse en burocracia, que mucho está pasando eso en el mundo, Sí. ¿no? Es decir, a ver, tenemos comités de ética en todas partes, pero los comités de ética, si no se toman en serio y si no hay un compromiso serio de quienes los trabajan, quienes los conducen y quienes participan en ellos, y también quienes tienen que ir ante ellos a hacer valer sus proyectos ahí, por ejemplo, o sus posturas o cualquier cosa que se vaya a someter a evaluación, bueno, lo que tenemos es un mundo de burocracia que de por sí ya tenemos bastante, y de pronto en eso se convierte la bioética en las diferentes partes en donde se hace presente. Yo creo que quienes estamos interesados en que la ética sea una perspectiva auténtica en los diferentes espacios, en las universidades, en las dependencias de gobierno, en donde quiera que haya que tomar decisiones bioéticas o éticas, pues tenemos que asegurarnos de que esta suceda de la manera más auténtica posible, que se cumplan los objetivos más genuinos que tiene la presencia de la ética ahí donde está, para que no se convierta nada más en una carga, en un trámite más de los muchos que hay que cumplir, y verdaderamente cumpla su misión, ¿no? De ver por el bien de las personas y Sí, por, claro. por el respeto al ser humano, ¿no? Que llegue al final al usuario, y el usuario somos todos, porque aunque nosotros pertenecemos al área de la salud, pues no estamos exentos de nada. O sea, también tenemos que cuidar nuestra propia salud. Así es. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor César, doctor Alberto. Gracias a ti que estuviste con nosotros aquí en Diálogos Universo 94.9. Te recuerdo que nos puedes escuchar en la estación 94.9 o lo puedes ver a través de nuestra página de Facebook, también por YouTube. La página de YouTube es Universo, siempre se me va la X, XHUDC, tengo un problema con esa letra probablemente. Agradezco en la dirección de la radio a Marina Vázquez, al responsable de vinculación Arcelia Pérez, es la responsable, nuestra productora general Diana Peña, el responsable técnico Manfredo Paredes, la responsable de gestión de contenidos a Jessica Ramírez, a ti que estuviste con nosotros, a nuestros invitados, se los recuerdo, la maestra Adriana Mancilla, el doctor Alberto Bricio y el doctor César García, por tener una plática sobre salud muy importante. Me queda claro con lo que acabo de escuchar con ustedes que aún tenemos muchos retos y seguramente que cuando lleguemos, si es que lo logramos solucionar, habrá nuevas circunstancias que también nos pongan a platicar otra vez y a tratar de buscar, como lo decía bien la maestra Adriana, pues que esto llegue a todas las personas en la justa medida, con la salud integral que estamos tratando de buscar, que estemos sanos físicamente, que tengamos acceso a los alimentos y que además estos sean de buena calidad y que además en materia de salud mental podamos decir que todo va mejor. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos Universo. Porque siempre es importante conocer y escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema. Diálogos, Universo 94.9. Gracias a nuestras voces expertas, científicas, profesionales y académicas por conversar en Diálogos, Universo 94.9. Los esperamos en una siguiente emisión. Los puntos de vista emitidos en esta producción no representan la postura de la institución.